A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. La solución a mi vida se me ocurrió una noche mientras planchaba una camisa. Era simple pero audaz. Fui a la sala donde estaba mi marido viendo la televisión y le dije, creo que debería tener un despacho. Sonaba fantasioso, incluso a mis oídos. ¿Para qué quiero yo un despacho? Tengo una casa, es agradable y amplia y con vista al mar. Dispone de lugares adecuados para comer y dormir y para darse un baño y conversar con los amigos. Además tengo jardín, espacio no falta. No, pero aquí viene la revelación que no me resulta fácil. Soy escritora. Eso no me suena bien, demasiado pretencioso, impostado o poco convincente, por lo menos. Prueba otra vez. Escribo. ¿Así está mejor? Intento escribir. Eso lo empeora, falsa modestia. Entonces, ¿qué? No importa. Como quiera que lo diga, las palabras crean su espacio de silencio, el delicado instante de la visibilidad. La gente es amable, sin embargo, y el silencio queda absorbido rápidamente por las voces solícitas que se deshacen en elogios. ¡Qué maravilla! ¡Enhorabuena! Y vaya, eso sí que es fascinante. ¿Y qué escribes? Preguntan con entusiasmo. Ficción, contesto, soportando. La humillación con relativa calma, a estas alturas incluso con una nota de frivolidad que no siempre fue mía, y otra vez, el desencanto palpable se suaviza con unas voces tan predispuestas y consideradas, voces que a pesar de todo han agotado sus reservas de frases de consuelo y solo pueden exhalar un ah, eso. Así empieza el cuento Sin Despacho, que está en el primer libro de Alice Munro, Danza Ajá, de las Sombras. Ahí está el cuento, lo está mostrando el pato, yo les estoy mostrando la portada, Danza de las Sombras, de la Premio Nobel de Literatura, Alice Munro, que falleció hace poquito, y por lo tanto le estamos haciendo este reconocimiento, aunque ella había estado en este programa con Querida Vida Mía, hace muchos años atrás. De hecho, yo estuve escuchando el programa que hicimos cuando ella ganó el Nobel hace algunos años. Qué bonito está tener tantos años de programa, así que así son las cosas. Tenemos muchos programas para compartir. Patricio López, buenas noches, ¿cómo está usted? muy bien, con mucho frío como ha sido esta semana, pero muy bien. En junio ya. Junio ya, estamos ahí estrenando mes. Omar Sarraz, ¿cómo estás tú? Hola, querida amiga, querido amigo, feliz de estar aquí. Ha sido una semana intensa, con muchas cosas, pero este es el gran momento, eh, la gran alegría que hay semana a semana. Aquí nos encontramos para hablar de cosas y de literatura. De hecho, Eso, escuché el programa que hicimos dedicado a Alice Munro y creo que me encontré con la mejor crítica que se le ha hecho a la República de las Letras. El único comentario que hay en ese programa es menos risitas y más literatura. ah, Y qué yo bien. pensé, la señora se equivocó de programa. No, Nuestra al producción grano. dice claramente que aquí somos amigos comentando libros, no damos clase de Sí, literatura, para Que eso nunca está ha esta sido un cuestión. programa de literatura, no, 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 nos gustan los es libros, somos un es un entusiasta. programa de malos chistes. Además, pretexto, claro, es un malos pretexto. Es un chistes. pretexto, y lo dice nuestra presentación, gente, no se pierda. Nuestra presentación dice que No, aquí nos juntamos los sábados entre amigos para hablar de libros como de la vida misma, y ojalá con humor si nos sale. A veces los libros no dan para mucho humor. no, Hemos hecho programas muy serios porque a veces no queda de otra. Sí. Eh, O a veces la vida no nos sonríe, bueno, que de hecho es la tónica, ¿no? es la tónica, Pero es la tónica. ¿Le sonríen los personajes de Alice Munro en La Danza de las Sombras? Es interesante, ¿ah? Voy a hacer solo un pequeño resumen. Esta es su primera novela, ella empezó a escribir más o menos a los 30 años, esto lo publicó en los 60. Causó muy buena impresión en ese momento este libro, y luego ya hizo carrera sobre todo como cuentista.
Alice Munro ha sido considerada como una de las mejores cuentistas en lengua inglesa. La Chekhov canadiense le dicen por su acercamiento al mundo de la cotidianidad. Eh, y acá además es un libro que, a diferencia de el que leímos la otra vez, acá especialmente la mayoría de los personajes son niñas y adolescentes, las protagonistas. Entonces uno podríamos decir que está muy cerca de el mundo de la infancia y la adolescencia y el espacio de construirse a sí misma como mujer y todos los mandatos que existen a ese respecto quedan muy explicitados en este grupo de relatos que, al igual que el libro anterior, comparten un mundo, que es el mundo rural, de pueblo chico, además, de granja, de vecinos que se conocen y de algunos personajes y algunas familias que se van cruzando. Entonces, de hecho, hay algunos personajes que tienen los mismos nombres, que aparecen en distintos cuentos o que hacen cosas que los cuentos anteriores refirieron y que ahora nos encontramos que las están haciendo. Entonces, puede ser un poco confuso, se supone que son cuentos, pero son un poco cíclicos, podríamos decir. Eso como para situar, ¿no? Patricio López, ¿qué dirías tú? Tantas cosas. Eh, no, a ver, eh, primero, es muy típico, especialmente cuando nos toca en este último lugar del mundo luego de la cordillera, leer libros de autores en otros idiomas consagrados, en fin, que te lees al final el primer libro, ¿no? Entonces, eso tiene una cosa que es interesante y es entretenida, porque de alguna manera hay una curiosidad respecto a cómo fue el origen, ¿no? Está en rigor lo que describe la Anto, así que sobre esto no voy a abundar para no incurrir en mansplaining, porque Anto ya lo dijo, lo voy a repetir yo, y lo dijo inmejorablemente. Pero sí agregar en relación a eso algunas cosas. Primero, que para quienes distraídamente piensen, porque este es un libro del año 68, que en la década del 60 ya no había un pensamiento y una mirada feminista, especialmente en algunas sociedades en régimen. O sea, no es como cuando uno descubre a una autora de principios del siglo XX y dice retrospectivamente que hay algunos rasgos del feminismo, aunque ella no sabía que lo eran. En este caso, hay un feminismo así claramente aterrizado y que, como ocurre en la gran literatura, no es discursivo, no es retórico, simplemente se cuela a través de la narración, de la construcción de los personajes y de las relaciones. En Alice Munro se puede encontrar. Y lo otro que me pasa, y lo digo a tomar desde el lugar del hombre, ¿no? O sea, como un libro donde en los cuentos, como tú decías, en un contexto cultural que es bien específico, ¿no? De una zona de Canadá, con determinadas características culturales, con determinadas características paisajísticas, y en donde las protagonistas son siempre mujeres. Al hacer esa reivindicación del feminismo, puede, sin embargo, identificarse gente o personas que no son mujeres, ¿no? O que no son de esa sociedad. Eh, y pienso, por ejemplo, que cuando hay circunstancias como en el último cuento, en los cuales los que se supone que tienen una mirada o un estatus superior a quien está interpretando la pieza, eh, incurren, sin embargo, en discriminación. Hay cualquier persona que se haya sentido discriminada que se puede identificar con eso, ¿no? O cuando hay estructuras societales que impiden que las miradas de la gente más joven pueda refrescar y finalmente esos jóvenes terminan resignando su mirada nueva y simplemente sometiéndose a este orden social que funciona y que absorbe. Hay muchas otras personas que se pueden identificar, no siendo canadienses, no siendo mujeres, no siendo feministas. Eh, o cuando se producen estas relaciones extrañas entre hijos y padres, ¿no? Es misma cosa. Entonces, en resumen, ¿no? Así como hay un proverbio que dice que si cuentas ¿cómo es? Si cuentas la aldea, mostrarás el mundo. Aquí uno podría decir, haciendo una paráfrasis, por lo menos en lo que, como yo lo sentí y lo leí, que si tú puedes contar una subordinación, puedes también mostrar un universo de subordinaciones, ¿no? O de discriminaciones. Y eso me pareció súper interesante.
Mar Sarraz. Sí, 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 sí. Bueno, me pareció los cuentos todos buenos, completos, profundos. ¿Qué encontraba yo? Yo encontraba, bueno, detalles, descripciones, conversaciones, sentimientos, clima, el clima presente en casi todos los cuentos, la estación del año, las normas sociales implícitas, ahora que está tan en moda esta cosa de individualista, allá todavía están las normas sociales, el deber ser, la cosa de comportarse sin saber, con esa ambigüedad de no saber si uno está en lo correcto o no, siempre cumpliendo cosas, mucha culpa, mucha vergüenza, crueldad. eh, y a mí me llamó mucho la atención que en todos los cuentos, me parece que en todos hay necesidad, hay privación, hay carencia, escasez, pobreza, ¿no? Es una cosa donde realmente están las cosas son cosas, el valor de uso es importante. La ropa es tela, la tela después se convierte en sábana, se convierte en algo, o sea, nada se desecha, todo se recicla para comer. Y esto estamos hablando que los personajes normalmente son clase media. Esto está ambientado en la primera mitad del siglo XX, estamos en Canadá, años 30, años 40. Esto se publica en 68, pero seguramente con recuerdo, ya tenía 30 y tantos años, recuerdos de los años 40, años 50. Entonces hay privación, necesidad. Esa privación justifica la crueldad, la vergüenza, una profundidad psicológica. Hay demasiada dependencia, eso de pueblo chico, infierno grande, porque todos de alguna manera no pueden evitar estar conectados y estar sujetos a un montón de convenciones tremendamente chatas a veces, muy deprimentes, muy sin horizonte, ¿no? Entonces, hay algunos cuentos, como el penúltimo, en que hay que escapar del pueblo, ¿no? Y luego hay alguien que siempre, ¿no? Muchas veces alguien se sacrifica, dos hermanas, una se va a estudiar, hace familia, otra se queda con la madre postrada que tiene una enfermedad cuidándola, y todo eso, ¿no? Entonces, mundos complejos, eh, digamos, a veces me recordaba un poco a Jack London, por eso de la presencia constante del clima, de, de, de- de la naturaleza tan presente con todas las privaciones. A mí me pareció muy sorprendente, muy estimulante. Yo digo, es el primer libro. Seguramente todos los libros tienen este empuje, esta compasión y esta complejidad, ¿no? Porque tiene la capacidad en ese momento, además, de incluso los personajes que podrían verse despectivamente, pueden haber un desprecio, pero al mismo tiempo hay una compasión, hay un sentir, las necesidades que pasan todo. Entonces, me parece un libro con mucho análisis psicológico, muy interesante, bien contado desde personajes situados, a veces se salen hacia afuera. Entonces, me parece una gran experiencia y bueno, está bien ganada la franquicia Chekhov, ¿no? Porque en cada país hay un Chekhov, sí, o sea, en Estados Unidos es Carver, en Japón es Ogawa, y, o sea, cada país tiene su Chekhov y hasta le van con todo lo gran cuentista que es. Yo no creo que sea un halago que te digan tú eres la Chekhov canadiense, ella es Alice Munro, pero bueno, no, me pareció que vale mucho la pena y que uno va un poco a la segura con ella. Igual ahí la lectura tiene que ver como escritores de lo cotidiano, ¿no? Donde no pasan grandes cosas y es como que, aunque en este Claro, libro yo creo que las grandes cosas que pasan tienen que ver con las transformaciones. Hay mucho de eso que se llama coming of age, ¿no? Así como el momento en que una niña se transforma en adolescente o adolescente a mujer, entre comillas. Entonces, claro, que sin duda es un evento, pero está como en el espacio de lo cotidiano, del pequeño detalle, de la materialidad, desde ahí. Aunque me acuerdo porque lo escuché hace poco, cuando hablamos de eso en el programa que hicimos de Querida Vida Mía, el Alberto decía que le faltaba que, claro, que Chekhov tenía esta cosa de que aunque había carencia, había techo, había pan, a diferencia de Chekhov en donde la miseria es lo que causa. Pero en fin. Patricio López, No, ¿tienes?
Es muy importante porque es otra clase social la de Chekhov. Sí, O sea, no es la privación extrema, es privación, pero digamos que es estrechez, por que así no es lo decirlo. mismo que no es lo mismo que carencia, ¿no? Ujú. Claro, pero aquí el valor de uso está presente en las cosas, es Sí. impresionante. Claro, pero tiene que Pero ver no también voy, como pero no, con la vida, perdón, con la vida rural, ¿no? Como que no hay nada sobra, no hay esta acumulación. Hay como uno tiene lo que puede, lo que tiene el vestido, el traje para la noche, etcétera. Entonces, en pero ese es que en el caso, campo nunca falta, po. En el campo no hay gente que viva en la calle, sí, po. en el campo no hay gente que se muera de hambre, hay gente que vive muy modestamente, pero donde haya un pedazo de tierra, puedes plantar algo, puedes tener unas gallinas, no falta, ¿no? Esa es como la paradoja del campo, que es como en términos cuantitativos más pobre que la ciudad, pero culturalmente impide que tú no puedas tener para comer, ¿cachai? Un resumen, una imagen de lo que estás diciendo, Pato. El bistec a lo pobre. No, porque los urbanos somos, disculpa Anto, me explain un poquito justo cuando ibas a cerrar el bloque, pero porque los urbanos somos muy inútiles. O sea, si un día no funcionan los cajeros, como ocurre cuando hay un terremoto, y te dicen, toma, aquí tiene una vaca para que no se muera de hambre, ¿cuántos citadinos saben ordeñar o cuántos citadinos saben matar o faenar una vaca? Nadie. Nadie. Pero Pato, más Porque no allá, sabes qué hacer con la vaca, po. incluso basta que un día llueva. Porque nos quedemos sin Pero bueno, luz. pero bueno. Patricio López, ¿tenías tema? Sí. Me resultó difícil encontrar una canción para este libro, además porque como ustedes saben tengo predilección por las canciones en castellano, pero dándole vueltas, escuchando, también como aprovecho de desclasificar, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí es muy entretenido buscar la canción para los libros de la República y a veces uno se demora más de lo que había previsto. Me encontré con una de Ana Tijoux, que de alguna manera dialoga como con la interioridad de los personajes de los protagonistas de los cuentos, que se llama Mi Verdad, y que es la que propongo para iniciar la parte musical de este programa de alta literatura. No te prisas. Vamos. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprana edad. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Ya que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña mi verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie en sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña mi verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes
ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Se queda de pie frente a él, invitándolo con los brazos, con sus pechos, que hace un momento me incomodaban por su calidez y su magnitud, que suben y bajan su vestido suelto floreado, bajo su vestido suelto floreado, y la cara radiante con el ejercicio y el entusiasmo. Ven. Mi padre deja caer la cabeza y dice en voz baja: yo no, Nora. Así que a ella no le queda más remedio que ir a quitar el disco. Puedo beber sola, pero sola no sé bailar, dice, a menos que esté mucho más loca de lo que creo que estoy. Nora, sonríe mi padre, tú no estás loca. Quédense a cenar. Oh, no. Y se me ocurriría ponerte en ese apuro. No es ningún apuro, me encantaría. Y su madre se preocuparía, pensaría que hemos volcado en una cuneta. Ah, vaya, sí. Ya te hemos robado mucho tiempo. Tiempo, dice Nora con amargura. ¿Volverás alguna vez? Si puedo, sí, dice mi padre. Trae a los niños, tráete a tu mujer. Sí, lo haré, dice mi padre. Si puedo, lo haré. Cuando nos acompaña hasta el coche, él dice: ven tú también a vernos, Nora. Estamos justo en Grove Street, a mano izquierda según entras, o sea, en dirección norte, y 2 puertas a este lado, el lado este de Baker Street. Nora no repite las indicaciones, se queda junto al coche con su vestido suave y llamativo. Toca el guardabarros cubierto de polvo y deja una huella ininteligible. En el camino de vuelta a casa, mi padre no compra helado ni refrescos, pero entra a un almacén en medio del campo, a por un paquete de regaliz que comparte con nosotros. Esa mujer cava con el pie equivocado, pienso, y las palabras me parecen tristes como nunca antes, oscuras, perversas. Mi padre no me dice que no mencione nada en casa, pero sé, solo por su aire meditabundo y pausado cuando nos pasa el regaliz, que hay cosas que no deben mencionarse. El whisky, tal vez el baile. Por mi hermano ningún problema, no se entera. A lo sumo quizás se acuerde de la anciana ciega, de la imagen de la Virgen María. Canta, le pide mi hermano a mi padre. No sé, contesta él, muy serio. Parece que acabo de quedarme sin canciones. Mira la carretera y avísame si ves algún conejo. De modo que mi padre conduce y mi hermano mira la carretera en busca de conejos, y yo siento que la vida de mi padre se escapa de nuestro coche mientras cae la tarde, oscura y extraña, como un paisaje sobre el que pesara un hechizo, y que mientras lo miras parece amable, corriente y familiar, pero apenas te das la vuelta se transforma en algo que nunca conocerás, con toda clase de inclemencias y distancias que no alcanzas a imaginar. El cuento El vaquero de la Walkers Brothers, de Danza de las Sombras, de Alice Munro, esta noche en la República de las Letras, en la que hemos recibido a nuestro queridísimo amigo Alberto Mayol. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Desafiando la noche y el sueño desde Valencia, o como sabrán, hay 6 horas de diferencia, así que pueden hacer el cálculo de lo tarde que es y del tremendo esfuerzo que hace Alberto Mayor para estar Sí, despierto a esta hora y conversar con nosotros. Alberto, sí. nosotros hicimos en la primera pasada en nuestras observaciones generales, como solemos hacer en el primer bloque respecto a Danza de las Sombras, el primer libro de Alice Munro, o Munro, no sé exactamente cómo es, Premio Nobel de Literatura, recientemente fallecida. ¿Qué te pareció a ti? Em, a ver, a mí me pareció una, una escritura que, que alberga una cierta complejidad, ¿no? Una escritura simple, es una escritura de, que se va construyendo como por capas, a pesar de que son cuentos, eh, y los cuentos obviamente tienden a ser menos espesos, menos gruesos que las novelas.
la verdad es que estos son unos cuentos donde el nivel de compromiso con, con la complejidad de la existencia, con los misterios de los seres humanos, con el hecho de, con cierta profundidad, como con cierta profundidad dostoyevskiana, digamos, de los personajes. Eh, y entre medio también la representación de, de vidas que están un poco en el límite siempre, que están entre la sencillez y la altísima complejidad, entre la ofrenda y la deuda. La verdad es que es bien interesante su literatura, una literatura muy, muy complicada, muy, muy densa, eh, a pesar de que finalmente las historias son de alguna manera sencillas, no tienen, las tramas no son lo que importa probablemente en todo esto a la hora de construir el camino que nos entrega. Pero en aquellos momentos en que se logra elevar por sobre la norma, la verdad es que Alice Munro se, se yergue como un autor muy, muy, muy potente, muy interesante, muy difícil de sobrellevar. ¿Eh? Yo creo que no es de esos autores cómodos porque quizás no tiene esa ecuación en que uno dice, bueno, pero aquí necesito que me, necesito que me acompañe en este momento. Eh, y el autor a veces no te acompaña, entonces te deja un poco botado. Pero es muy, muy interesante en todo caso. Sí, no, digamos que no es un libro dulce. Yo justo estoy leyendo paralelamente un libro muy dulce, y como que también de pueblo chico y se me cruzaban los cables de repente, pero entra básicamente por el tono, ¿no? Los libros pueden ser un poquito, no hostiles, pero agrestes en los relatos que se cuentan, además porque hay cierta carga que tiene que ver con la pérdida de la inocencia en casi todos los cuentos, ¿no? Que hay como este momento en donde ellas se dan cuenta. Y yo tengo mucha curiosidad por lo que ustedes opinan respecto a la construcción de género, porque solo lo voy a explicar rápidamente con 3 ejemplos, ¿no? Lo que yo leí al principio, que el despacho, ella se lanza unas frases hermosas en ese cuento sobre, por ejemplo, ella siendo escritora y cómo dice: una casa es un buen lugar para que un hombre trabaje. El hombre se lleva el trabajo a casa y se le hace el sitio. La casa se reacomoda lo mejor posible a su alrededor. Todo el mundo reconoce que su trabajo existe. Nadie espera que conteste el teléfono, ni que busque las cosas que se pierden, ni que vaya a ver por qué lloran los niños o que dé de comer al gato. Puede cerrar la puerta. Imagina, le dije a una madre, que cierra la puerta y los niños saben que está al otro lado. Se indignarían solo de pensarlo. Una mujer que se sienta mirando al vacío, mirando un territorio que no sea el de su marido o el de sus hijos, se considera un atentado contra la naturaleza. O sea, que una casa no es lo mismo para una mujer. La mujer no es alguien que entra en la casa, la usa y luego vuelve a salir. Ella es la casa. No existe separación posible. Ese fue un ejemplo. Hay otro ejemplo de un cuento que me encantó que se llama Chicos y Chicas, donde la narradora es la hermana mayor, que es preadolescente, uno sospecha que tiene 11, 12 años, y ayuda a su papá en el trabajo que tiene que ver con la crianza de zorros. Y ella le gusta el trabajo que está afuera, ¿no? Pero ella tiene un hermano pequeño y escucha a sus papás conversando de que cuando el hermano crezca, él finalmente va a tener ayuda. Y que ella finalmente va a hacer lo que le corresponde, que es ayudar a la mamá adentro de la casa, ¿no? Y hay un momento al final de la historia en donde ella toma una decisión de dejar ir a una yegua a la que se quería matar, y el papá la excusa diciendo: no pasa nada, es una niña, ¿no? Es una mujer. Eh, y hay otro cuento que me encantó, que es sobre esta chica que va a un baile, eh, que, que les voy a leer el final, y en el baile nadie la saca a bailar después de un rato, y una chica mayor se pone a conversar con ella y le dice: ¿qué estáis haciendo aquí esperando que un hombre tome la iniciativa? Vámonos a tomar algo y a conversar. Y están saliendo de las fiestas, del colegio, cuando un chico la saca a bailar. Y el cuento termina así: la saca a bailar, baila con ella, la va a dejar a la casa, le da un beso de despedida. Y dice: di la vuelta hasta la puerta de atrás pensando: he ido a un baile y un chico me ha acompañado a casa y me ha besado. Todo
una verdad. Mi vida era posible. Pasé por delante de la ventana de la cocina y vi a mi madre. Estaba sentada con los pies en la puerta abierta del horno, bebiendo té de una taza sin plato. Estaba sentada esperando a que llegara y le contara todo lo que había pasado. Y yo no lo haría nunca. Pero cuando vi la cocina guardándome y a mi madre con su kimono estampado y descolorido de felpa, con cara de sueño, pero terca y expectante, comprendí la obligación misteriosa y opresiva que yo tenía de ser feliz y que había estado a punto de incumplirla y que podría incumplirla una y otra vez sin que ella lo supiera. Estos mandatos de género que en el libro están hermosamente relatados y como decía Pato, como buena literatura, no desde de lo pedagógico, ¿cierto? Sino más bien desde lo testimonial y la expresión de aquello, a mí me parece que es fascinante, pero yo soy mujer luego, entonces a mí me hace sentido todo lo que ella cuenta, no sé qué les parece a ustedes. Pero mira, siguiendo lo mismo que tú dices, mezclando así como directamente dos de las cosas que tú decías, uno la pérdida de la inocencia y otro el mandato de género, ¿no? El cuento Chicas y Chicos, que fue uno de los que más me gustó, ¿no? Ella se rebela contra su procedencia, ¿no? Porque ella, en vez de quedarse con la mamá, que es una niña, dice, yo voy a ir con mi papá a la granja de zorro, ¿no? Yo elijo mi papá, ¿no? Y va con él. Y va con él porque ella está convencida de que es mucho más interesante, entretenido la granja de zorros que el rol de la mamá, ¿no? Y como buena hija, además tiene el interés en demostrarle al papá que ella lo puede hacer súper bien y en su mentalidad de niña ella parte del supuesto de que al hacer ese gesto el papá la va a premiar, ¿no? Y va a decir, miren mi hija, ¿no? Me ayuda en la granja de zorros en vez de quedarse en la casa haciendo lo que hace la otra mujer de la familia, que es la mamá. Y para no decirlo con mis palabras, que nunca serían mejores que las de Alice Munro, hecha esta introducción, leo al final del cuento, ¿no? Eso. Nos sentamos y mi padre bendijo la comida y Henry pegó el chicle en la punta del tenedor, como hacía siempre cuando lo despegaba, nos enseñaba el dibujo que se quedaba grabado. Empezamos a pasarnos los cuencos de verdura humeante recocida. Light miró desde el otro lado de la mesa y dijo con arrogancia, claramente, de todos modos fue culpa suya que Flora se escapara. ¿Qué? Dijo mi padre. Pudo cerrar la cancela y no lo hizo. La abrió sin más y Flora salió corriendo. ¿Es cierto eso?, preguntó mi padre. Todos los que estaban en la mesa me miraron. Asentí, tragando la comida con un nudo en la garganta. Para mi vergüenza se me soltaron las lágrimas. Mi padre chasqueó la lengua asqueado. ¿Por qué lo hiciste? No contesté. Solté el tenedor y esperé a que me castigara sin poder mirarlo todavía. Pero no fue así. Durante unos momentos nadie dijo nada, hasta que Light anunció impasible, está llorando. Dejémosla, zanjó mi padre, y con resignación, incluso de buen humor, pronunció las palabras que me absolvían y me excluían para siempre. Es solo una chica. No protesté, ni siquiera para mis adentros. Quizás fuera cierto. ¡Terrible! ¡Es terrible! Es mejor que te castiguen siempre, es mejor que te absuelvan y excluyan. Oye, solo una chica, ¿para Sí, qué la fue vamos una a castigar? niñita. Hay que comprender, claro. Es brutal, Terrible. es Sí. brutal. Es uno de los que más me gustó, Chicos y Sí. chicas. Entre otras cosas por ese final demoledor que acabo de leer. Bueno, Sí, lo que pasa es que yo creo que retomaremos los hay, temas, Alberto. sí, no, yo creo que esa, esa escritura sobre la carestía social, psicológica, cualquiera sea el espacio, digamos, desde donde se mire, la carestía de lo femenino, eh, que, que está hecho con mucha elegancia, además, porque esa es la gracia es que esto no son historias panfletarias, digamos, son delicadas
mecanismos mediante los cuales se revelan efectivamente estructuras de la sociedad, estructuras de las relaciones humanas, eh, y, y, y todas estas jerarquías que se dan de todas maneras posibles, porque son jerarquías. La gracia de la jerarquía es cuando se dan en sus versiones más tristes, más lamentables, donde estar por encima es casi patético, ¿ya? No es glorioso, pero igual estás por encima. Entonces, eh, y eso, y eso es muy, muy interesante, eh, muy representativo de la sociedad contemporánea respecto a, y de la literatura, esta literatura que es capaz de mostrar estos pequeños intersticios de la sociedad. Bueno, Sí, sobre eso, el tema que vamos a escuchar desde Canadá, por supuesto. Hay muy, muy buenas cantautoras canadienses y cantautores. No es fácil, pero escogí ya un clásico a estas alturas, un clásico para mi generación, que es la vuestra. También Alanis Alanis. Morissette. Ah, Este es una canción de su primer disco el muy famoso, Jagged Little Pill, pero esta canción no fue en single y me parece que es muy apropiado para los personajes adolescentes y para este cuento además que referíamos con Pato López, chicos y chicas, y se llama Perfect. Sometimes it's never quite enough. And if you're flawless, then you're in my love. Don't forget to win first place. Don't forget to keep that smile on your face. Be a good boy. Try a little harder. You've got to measure up. Make me proud. Hurry up. Everything I do for you, the least you could do is keep quiet. Be a good girl. You gotta try. Be a good boy. Push a little farther now. That wasn't fast enough to make us happy. We'll love you just the way you are. If you're perfect. La niña ha terminado. La música está en el salón y de pronto se ha ido. Y como es natural, nadie sabe qué decir.
porque en cuanto ha terminado es evidente que vuelve a ser la misma de antes, la niña de la escuela Green Hill. Aún así, la música no era imaginaria, son los hechos los que no encajan. Y es por eso que al cabo de unos minutos la interpretación empieza a aparecer, a pesar de su inocencia, un truco. Un truco muy logrado y entretenido, pero quizá, ¿cómo decirlo? Quizás no del todo de buen gusto. Porque la habilidad de la niña, que resulta innegable, pero a la postre inútil, está fuera de lugar. No es algo de lo que realmente nadie quiera hablar. Algo así quizás le parezca aceptable a la señora Marsalles, pero a los demás, a la gente que vive en el mundo real, no. Da lo mismo. Deben decir algo. Así que hablan agradecidos de la música en sí, diciendo qué belleza, qué pieza tan preciosa. ¿Cómo se llama? Danza de las sombras felices, dice la señora Marsalles. Dance de Ombres Heroes, aclaran, aunque todos se quedan igual. Pero entonces, en el trayecto de vuelta a casa, mientras abandonamos las calles tórridas de ladrillo rojo y salimos de la ciudad y dejamos atrás a la señora Marsalles y sus fiestas imposibles, seguramente para siempre, ¿por qué somos incapaces de decir, como habría que esperar que dijéramos, pobre señorita Marsalles? En esa danza de las sombras, la que nos lo impide, un comunicado desde ese otro país donde ella vive feliz. Alice Munro o Alice Munro, Danza de las sombras. Es el último cuento. ¿Algún canadiense o canadiense que nos esté escuchando que nos diga cómo se pronuncia el apellido? ¿Dónde va el acento? ¿En Munro o Munro? Eso, pues, ese es el último cuento del libro, que además establece otras cosas, ¿no? Hablábamos como de las diferencias de género y de los mandatos y lo que también decía el Alberto, ¿no? Sobre, también hay una cosa de clase que cruza, ¿no? De estos son más nosotros, estos son más similares a nosotros que otros, y eso está a lo largo de todo el libro, en algunos momentos muy evidentemente, como hay un cuento contado desde una sirvienta joven, y en otros momentos como esta vida pueblerina pequeña en donde es como este vecino al que hay que tenerle pena y este es el vecino que miramos con envidia. Hay un cuento terrible de una chica que está enamorada como del niño bien del pueblo, que se supone que el niño bien, que es un señor más grande. Ese cuento es devastador, pues supone que lleva muchos años de noviazgo, se va a casar con ella y de repente de la nada aparece casado. Oh, Y nunca había ocurrido algo así. no, Es que, pues eso no es pasa, que fíjate esas que cosas. a mí me llama la atención. Cuesta, por ejemplo, es como pertenece a esa rama que podríamos denominar como filoexistencialista, ¿ya? Pero un existencialismo que no es la forma del existencialismo norteamericano, estadounidense, no es la forma europea tampoco. No, uno decía, bueno, podría decir, sigue más a la fórmula francesa, ¿no? Es más como, más parecido a esas aproximaciones al existencialismo que se dan en el cono sur. Ah, es algo un tipo de profundidad psicológica y existencial que podría ser perfectamente más cercana a algunas cosas de Cortázar, algunas cosas de José Donoso. eh, es bien llamativa, es una autora que cuesta estivarla porque justamente tiene mucha maestría en términos del manejo del cuento, ¿no? Del cuento corto. Pero en medio de esa maestría, además, tiene esa combinación extraña que es como, normalmente los autores son realistas o son auténticos emocionalmente, realistas socialmente o son auténticos socialmente, o sea, psicológicamente. Pero estas son las dos cosas, hay mucho realismo, pero con una autenticidad muy, muy intensa y por tanto, con mucha profundidad psicológica.
pero esa profundidad psicológica no nos impide ver todo el camino social, la parte más sociológica del asunto. Entonces, toda esa trenza toda esa combinación es muy rara en la literatura norteamericana. Es muy poco habitual. Y por eso Munro es como bien extraño, porque parece ser casi alguien que podría vivir ahí en José Pedro Alexander 94. Ah, sabía que iba a decir eso. Podría vivir ahí en Ñuñoa, a la salida del Oh, Metro Chile, España. sí, Podría vivir podría vivir. adentro de una librería, de librería Clepsidra. Podría estar allí y perfectamente podría caminar desde la Plaza Ñuñoa solo 100 pasos, un poquito más, 103, hasta Macul con Irarrázaval, y allí en José Pedro Allende 94, Macul 94, podría disfrutar entonces de la librería de Omar Sarraz. Y si usted además quiere no participar de la maravilla de la presencia física, que, que pronto podré disfrutar en un par de semanas, ¿no? Ah, Debo decir. maravilla. Excelente. Entonces, en ese lugar, si usted no puede ir por alguna razón, puede solicitar entonces los libros que necesite en la página web de Librería Clepsidra, y donde puede acceder a través de su página web, obviamente, o a partir de las distintas redes sociales que en Instagram, en Facebook, eh, Librería Clepsidra ofrece para usted. Sí, está Munro. Muy Estamos. bien. Vive, efectivamente vive en Clepsidra, Vive. Arizona. Algo vive. El otro y yo, como diría Borges. El otro y yo, Borges. Así está Munro desdoblada en la librería. Tengo que hacer una afirmación y una pregunta a propósito de las últimas afirmaciones temerarias de Alberto Mayol. Primero vamos con la afirmación. Cada vez que Alberto viene a Chile, para que nosotros seamos felices, al menos algunas decenas de limones deben morir horriblemente atravesadas por la mitad, Ah, por un filoso cuchillo. Eso es lo primero. Esa es la afirmación. Luego Para viene la cumplir pregunta. con su objetivo en la vida. Sí, sí. Luego viene la pregunta a propósito de que Alberto dice que los personajes de Alice Munro podrían vivir en la librería Clepsidra. ¿Cuál de las dos afirmaciones sería más adecuada? Afirmación número 1. Si Omar Sarraf fuera mujer, podría ser una de las protagonistas de los cuentos de Alice Munro. Esa es afirmación número 1. Afirmación número 2. Si Omar Sarraf tuviera alguna hija mujer, probablemente sería el granjero del cuento Unas y Otros. ¿Cuál de las dos Chicos y afirmaciones sería chicas, más pero adecuada? ¿por qué? ¿Por qué? La 1, ¿Por la qué 1, la llegamos 1. a eso? La 1, La 1, la la 1. 1, la 1. Sí, la ¿Por qué 1. llegamos a esto? La Bueno, 1. Uno bueno, va uno. aún, está bien. Oye, bueno, además que cada vez que viene Alberto hay ¿cómo se podría decir? Un día luctuoso para los pulpos también, porque Sí, es sí, verdad, una es verdad. masacre. Sí. sí, Eh, varios racimos de uvas triturados, ¿ah? claro, Todo todo. para celebrarle. Cerrados horriblemente en un alambique Sí, calcinado durante muchas horas. sí. Todo. Bueno, yo quería decir que eso que estamos comentando, un par de cositas rápidas sobre esta autora que a mí me gustó mucho, el abuso que está en todas partes, todos los cuentos. Por ejemplo, no nos olvidemos de ese cuento, creo que es Gracias por el paseo de esas amigas. Está contado por los amigos hombres que encuentran a dos amigas y salen con ella a dar una vuelta a divertirse, ¿no? Que al final ellas están pagadas con esa diversión, con subirse a un auto. Y esa cosa de que una joven que en ese momento descubrimos que tiene 17 años, pero puede llegar a parecer de 19, ya es tratada como una adulta y todos los actos tienen consecuencias y hay una especie de una casa solo de mujeres porque murió el padre horriblemente en un aserradero, donde si no está el hombre puede haber una gran desprotección, una gran vulnerabilidad, una falta de respeto. Entonces, todo ese abuso que está en varios cuentos, en ese cuento especialmente era muy triste, muy tremendo, no sé. Y la otra cosa que quería decir era cómo
esto de los cuentistas que tienen que decir mucho en pocas palabras, como en la descripción de un objeto, por ejemplo, hay un mundo. Entonces, permítanme leer un párrafo donde describe eso rápidamente. Las botas de mi padre iban delante. Sus botas eran para mí únicas y familiares, una seña de identidad tan propia de él como su cara. Cuando se las quitaba quedaban en un rincón de la cocina exhalando un olor complicado a estiércol, aceite de maquinaria, barro reseco y el material correoso que se desmenuza de las suelas. Era una parte de sí mismo momentáneamente disgregada, a la espera. Tenían una expresión tenaz e intransigente, incluso brutal, y reflejaban la esencia del carácter de mi padre tanto como su rostro, siempre dispuesto a las bromas y los cumplidos. Esa brutalidad tampoco me sorprendía. Mi padre siempre volvía con nosotras, con mi madre y conmigo, de lugares a los que nuestros juicios no podían seguirlo. Por ejemplo, Mm. había una rata almizclera en la trampa. Están recogiendo trampas del río donde está la rata almizcleras. Y esa cosa de no predicar, sino ponerte la situación y decirte una frase tan tremenda como mi padre siempre volvía con nosotras, con mi madre y conmigo, de lugares a los que nuestros juicios no podían seguirlo, es como, o sea, define una serie de misterios, mundos, divisiones, hombre, mujer, campo, ciudad, cacería, todo. Ahí está lo agreste, todo lo otro. Entonces, me parece que hay párrafos realmente sensacionales de una profundidad sorprendente. Eh, Eso quería decir. Y las Hay que leer a cosas. Alice Munro de todas maneras. Eso. Muy Danza de bueno. las Sombras es lo que leímos hoy día. Pueden buscar en el YouTube de la República de las Letras y también en Spotify el programa que le dedicamos, creo que hace como 10 años atrás, a Querida Vida Mía. Así que lo pueden buscar también, que ahí está. Años atrás, ¿Ah? Sí, el Nobel tiene que haber sido, ¿no? Como por ahí. Inmediatamente 2013. después del Nobel, po. Fue ese 2013. año, 2013. Fue hace 11 años atrás. Porque lo hicimos ese año. Y tú dijiste algo muy gracioso a partir del programa, dijiste, como hacemos todos los años, cada vez que alguien gana el Nobel, cosa que por supuesto no hacemos. Es mentira. Mentí nuevamente como lo hago todas las mañanas en la radio. Cuidado, te va a caer el Y además, gobierno encima. Alberto, quería preguntarte por eso, porque en ese programa, que de hecho, no, insisto, no tengo tan buena memoria, lo escuché nuevamente para este programa, a ti te hizo mucho ruido que los cuentos estuvieran entremezclados. Y que como que uno sentía que nunca salía del mismo cuento porque los Mm. personajes eran... Ahora ya no te pasó eso, ¿o sí? No, no, o sea, sí, me pasó un poco, pero entendí el juego. Lo que pasa es que es difícil jugar eso porque en el fondo el cuento, la gracia, entre comillas, que tiene es que es un condensado que no admite otras articulaciones y ese corte es parte de su identidad. Entonces, tenerlo sin la suspensión de ese corte eh, es muy difícil de lograr. Mi sensación es que en esta obra hay una especie de clima constante, de una temperatura muy semejante, un sentido de la humanidad muy semejante también, muy equilibrado. Entonces, no me generó mucho ruido. O sencillamente uno se va acostumbrando, no lo sé. Me da la impresión, pero me da la impresión de que me resulta más consistente. Y siempre corta, porque generalmente los novelistas y los cuentistas, sin tener una relación dramáticamente hostil, ¿ya? Tienen una distancia, digamos, ¿ya? Eh, Quizás hace 11 años atrás éramos más Minotaurios o más Jack Nicholsons. seguro, Ahora, seguro, seguro, Ahora, seguro. igual hay esta cosa de que pareciera que es la misma familia, ahí hay una mamá que tiene ciertas características que se repiten, que en algunos casos es más aguda que en otra, ella es más snob, ¿cierto? Es más frágil físicamente, Sí, es más arribista, el papá es más agreste, ¿cierto? Es más bruto, pero también está como más abierto al mundo del campo. Y bueno, y la niña, que en general la mayoría de las veces es la que lleva la historia, la niña adolescente, o mujer en el caso del último cuento que va y vuelve. eh, claro, o sea, Helen Louise es el nombre de la protagonista que se repite varias veces, pero son cuentos distintos. Se puede leer
puntos separados, ahí va usted, pero le recomendamos que lea sin duda a Alice Sí, Munro, vale muchísimo, muchísimo muy la bueno, pena, es una muy gran, bueno, gran escritora. muy Eh, bueno. Oye, adelantemos la próxima semana, sí, por favor. Alberto. Si quieres lo dices tú porque es el libro que tú habías propuesto. Si es que te acuerdas cuál era. ¿Te refieres a mí o te refieres a, A ti, po, o- tú lo habías a- propuesto. no, aquí dijiste a ti, pero como estamos en Zoom, te miro y veo que apuntas a otra persona. Confuso, confuso. Entonces, Bueno, me quedé- lo mismo hacía entonces Michael quedé, Valdivia y por eso era celebrado. Mirar para un lado, exactamente, pase para el otro. exacto. No, El desierto de los tártaros es lo que vamos a leer con Dino Buzzati. Eso. El desierto de los Sí. tártaros para la próxima semana. Prólogo en Mira, castellano, laudatorio de Jorge Luis Borges. Con eso ya Sí, pues. digo todo. Sí. canción para cerrar. Alberto Mayor, ¿tienes tema? Sí, yo tengo tema, tengo tema. A Vamos con propósito eso. de esa historia donde se va a visitar a la ex con los hijos, jugada Sí, ciertamente polémica, ¿ya? sí. Eh, entonces me fui a buscar un clásico de clásicos y se llama Hoy me acordé de ti con José Luis Perales. ¡Oh! Elegante manera de terminar el programa el día de hoy. Con eso nos despedimos. A Con propósito invierno en de estado limones. puro. Sí. Adiós. Cuídense. Chau, chau. Hoy he cerrado mi ventana y he pensado en ti. Quería recordarte esta mañana. Te vi sentada en un sillón tomando tu café. Los niños correteando por la casa. Me pregunté, ¿será feliz? ¿En dónde vivirá? ¿Será una mujer enamorada? Le respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Le respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías. Le respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. No sé por qué cuando estoy solo te recuerdo aún. ¿Será que el vino excita la memoria? Como bien sabes, me casé, ahora soy feliz. Los niños correteando por mi casa. Pero ya ves, no sé por qué, hoy me acordé de ti y quise imaginarte enamorada. Le respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Le respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías. Le respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti. Me he quedado solo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.